En esta clase conoceremos los tipos de datos que maneja el Excel y la información que podemos introducir dentro de cada una de las celdas del Excel. Bueno, el tema de tipos de datos que maneja el Excel es amplio, podemos ampliarnos bastante. Sin embargo, lo vamos a resumir en algo básico, concreto, que nos va a servir para poder trabajar a lo largo del curso. El Excel reconoce dos tipos de datos: los datos de tipo texto, también conocidos como datos alfanuméricos, y los datos numéricos, los datos de tipo texto y los datos numéricos. A simple vista, para diferenciarlos, vamos a decir que los datos de tipo texto se alinean siempre a la izquierda. Si escribo, por ejemplo, saber y pulso Enter, la información se queda alineada a la izquierda, es un dato de tipo texto. Si escribo un número cualquiera, 45, pulso Enter, el dato se alinea a la derecha. O sea, a simple vista los diferenciamos por su alineación. Los datos de tipo texto son datos que tienen un valor nulo, es decir, que no podemos hacer operaciones matemáticas con ellos. Y los datos numéricos sí tienen un valor, o sea, nos van a servir para hacer operaciones matemáticas, trigonométricas, lógicas, etcétera. A la hora de introducir datos numéricos debemos tener cuidado de escribirlos correctamente. Caso contrario, no nos servirá, especialmente cuando trabajamos con números con decimales. Por ejemplo, si escribo 45.45, pulso Enter, es un dato válido, correcto, se alinea a la derecha como todos los valores numéricos. Veamos qué pasa si escribo 45,45, pulso Enter, se queda alineado a la izquierda, lo que significa que esto no es un valor, es un dato de tipo texto. Ahora, ¿dónde está la falla? En el carácter que divide los decimales. Es decir, que la computadora en la que trabajo tiene una configuración regional que utiliza el punto para separar decimales y no la coma. No siempre es así. Puede que en su computadora sea al revés, o sea, utilice la coma para separar decimales y no así el punto. Entonces, ustedes van a diferenciar o se van a dar cuenta cuál es el carácter que trabaja en su computadora, escribiéndola y ver que el número se alinea a la derecha. Si el número se alinea a la izquierda, significa que es un dato de tipo texto. Algo anda mal en ese número. Y si más adelante quieren hacer operaciones con ese valor, estoy multiplicando por 2 ese valor, va a haber un error. Bien, entonces mucho cuidado. Les vuelvo a repetir, en algunas computadoras trabajan con punto para separar decimales, otras con coma. Eso depende de la configuración regional de su computadora. Las fechas también son considerados como datos numéricos. Veamos si escribo 1-enero, N. Es un dato numérico. Ya vamos a hablar un poquito más sobre esto cuando estemos tratando fórmulas con fechas. Vamos a ver por qué se dice que es un dato numérico. Por el momento nos vamos a regir a que los datos numéricos se alinean a la derecha. Lo mismo pasa con las fechas, porque es un dato numérico. Si escribo 1-1-19, es otro formato de fecha. Fíjense que también se alinea hacia la derecha, pero hay fechas que se alinean a la izquierda porque son fechas incorrectas o no existen. Por ejemplo, si escribo 32/19, fíjense que este formato de fecha se ha alineado a la izquierda, por lo tanto es un dato de tipo texto, es decir, que no tiene ningún valor. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta fecha es incorrecta, no existe. Entonces debemos de tener especialmente cuidado cuando estamos trabajando con números y con fechas. Los datos de tipo texto combinados con números van a seguir siendo datos de tipo texto. Por ejemplo, si escribo saber 10, fíjense, el texto se sigue alineando a la izquierda. Si escribo por delante 10 y saber, vamos a notar que sigue alineándose a la izquierda. Bueno, no importa si combinamos números con letras, van a ser siempre datos de tipo texto porque su valor es nulo. En segunda instancia quiero hablarles sobre las celdas. Tienen un trabajo particular, que es obviamente el de almacenar datos, y cada celda almacena datos en forma individual. Quiero comentarles de que cada una de las celdas del Excel almacena 4 elementos. Estos 4 elementos son el contenido, el formato, el comentario y el hipervínculo. Estos son los 4 elementos que la celda del Excel almacena. El contenido es la información que vamos a ingresar, o sea, un dato, ya sea texto o número. Por ejemplo, voy a ingresar saber. Hasta este punto la celda
D4 tiene un contenido, que es la palabra saber. Ahora, el formato es la forma de presentación que va a llevar ese contenido. Podemos darle fondo, color de texto, podemos cambiar el tamaño, cambiar el tipo de letra, o sea, la fuente. Es la forma de presentación que va a tener el contenido. Ese es el formato. El comentario es un cuadro de texto flotante que podemos utilizar para comentar sobre el contenido de la celda. ¿Cómo se inserta? Veamos, clic derecho señalando la celda y luego insertar comentario. Aparece el cuadro flotante, el cuadro de texto. Esto es el nombre de la computadora, es un HP. Pueden borrar si quieren y escribir cualquier otro comentario. Este cuadro flotante de texto se va a ocultar cuando haga clic fuera de él. O sea, para terminar de escribir el comentario, solo tienen que hacer clic en otro lugar de su hoja de trabajo. Y fíjense que va a aparecer solamente cuando señalamos la celda con el puntero del mouse. ¿Ya? Cuando dejemos de señalar, ese comentario va a desaparecer. Bien, hasta ahí tenemos 3 elementos: contenido, formato, comentario. Hipervínculo. Los hipervínculos son enlaces que podemos crear para poder enlazar, por ejemplo, esta hoja con la hoja 1, o enlazar esta hoja o este libro con otro libro del Excel o con otro archivo cualquiera, ya sea de Word, de PowerPoint, de Access, el archivo que querramos, ¿ya? O tal vez a una fotografía, inclusive a una página web. Prácticamente las páginas web trabajan con hipervínculos. Todos los enlaces que tienen las páginas web son hipervínculos. Entonces podemos asignarle a un texto o algún otro objeto de la hoja de trabajo del Excel un hipervínculo. A ver cómo lo hacemos. Vamos a enlazar esta palabra a la hoja 1. Pueden hacerlo de las dos formas. Clic derecho y van a buscar hacia abajo hipervínculos, la última opción del menú contextual. Y yo en este caso voy a utilizar insertar hipervínculos. Bien, fíjense que aquí en este cuadro de diálogo tenemos varias opciones. Dice aquí archivo o página web existente. O sea, si quiero vincular a algún archivo, no importa cualquier archivo, puede ser Word, Excel, PowerPoint, Access, etcétera, o alguna fotografía. No importa, solo eligen el archivo y ya. Y si quieren vincular a una página web existente, ustedes hacen un clic aquí en direcciones y escriben la dirección de la página web, www.bovirtual.com, por ejemplo. Ya, y luego aceptar. Pero no es el caso de nosotros. Quiero vincular solamente la hoja 2 con la hoja 1. Entonces selecciono el lugar de este documento y selecciono hoja 1. Además de eso, puedo indicarle a qué celda de la hoja 1 quiero ir. Quiero ir a la celda E10. Bueno, estoy creando un enlace, un vínculo a la hoja 1 y que se acomode en la celda E10 y aceptar. Bien, cuando insertamos un hipervínculo, el texto cambia. O sea, le asigna un formato de hipervínculo común que tiene el Excel. No importa, si ustedes quieren pueden volver a hacer cambios en ese texto y poner el formato que lo querían. Ahora, lo importante es lo siguiente. Una vez que hayan insertado el hipervínculo al texto, fíjense que el puntero del mouse cambia a una manito cuando señalan la palabra. Significa que es un enlace, es un hipervínculo. ¿Ya? Ustedes deben estar familiarizados con esta manito, lo han debido ver en las páginas que navegan. Al convertir un texto o una imagen en una manito significa que es un enlace. Fíjense, voy a hacer clic ahí y se va a la hoja 1 y se acomoda en la celda E10, como había establecido en el hipervínculo. Voy a volver a la hoja 2. Bien, entonces tenemos ahora sí los 4 elementos dentro de una celda. El contenido, que es la palabra saber. El formato es la forma de presentación del texto en este caso. El tercero es el comentario que aparece cuando señalamos la celda. Y el cuarto elemento es el hipervínculo que acabamos de crear. Bien, ahora, ¿cómo borramos esta información? ¿Cómo borramos estos elementos? Normalmente para borrar la información de una celda, seleccionamos la celda y pulsamos la tecla suprimir. La tecla suprimir normalmente solo borra el contenido. Obviamente, si el contenido tiene un hipervínculo, obviamente también borrará el hipervínculo. Bueno, pero no borra el formato ni el comentario. Voy a presionar la tecla suprimir. Fíjense que queda el formato y queda el comentario. Voy a deshacer la operación. Ya, este botoncito nos deshace la última operación que hemos realizado en el Excel. Ya, por si
alguna vez cometen un error y en ese instante lo resuelven con este botón, una sola vez. Si presionan 2 o más veces, va a ir deshaciendo progresivamente todo lo que hayan hecho en el Excel. Bien, ¿cómo borramos entonces los elementos que hay en esta celda? Por ejemplo, quiero borrar solo el comentario. En la ficha inicio tienen a esta altura en el grupo de herramientas de edición, editar, este botoncito que se llama borrar. Cuando hagan clic en el botón borrar van a poder observar varias opciones. Borrar todo, borrar formatos, borrar contenido, borrar comentarios, borrar hipervínculos, ¿no? Entonces si quieren borrar el hipervínculo pueden utilizar esta opción. Y ya no hay más enlace. Fíjense que ya no se convierte en una manito el puntero del mouse. Pueden borrar solamente el formato. Se borró el formato, queda el contenido y queda el comentario. Si hago clic en borrar comentario, ya no hay comentario, solo contenido. Bien, voy a volver 1, 2, 3 pasos atrás y voy a dejar que todo esto quede ahí. Entonces van a utilizar esta herramienta para poder borrar uno de los 4 elementos que están en su celda. Es muy importante esta herramienta, acuérdense el botoncito borrar, porque resulta que cuando ustedes escriben un número, por ejemplo un número porcentual o una fecha, este número porcentual o la fecha queda como formato en la celda. Por ejemplo, si yo escribo 45%, es un formato numérico porcentual. Ya fíjense que en las cintas de herramientas en el grupo de número ha cambiado su formato a porcentaje. Ahora si pulso la tecla suprimir y en lugar de ese número porcentual solo quiero escribir el número 20, fíjense que el símbolo porcentual va a seguir ahí porque esta celda, la celda D7, se ha quedado con el formato porcentaje. Entonces, ¿cómo quito ese formato? Pueden utilizar borrar y borrar formatos. Obviamente 20% es igual a 0.2. Vamos a borrar esto. Ahora sí puedo escribir 20 tranquilamente sin el símbolo de porcentaje. Lo mismo sucede con fechas. Cuando ustedes escriben una fecha en una celda, 1-enero, este formato de fecha queda en la celda. Si quiero borrar el formato para poder escribir un número, quiero escribir el número 10 solamente, no lo puedo hacer con la tecla delete, o sea, suprimir. Si utilizo suprimir y quiero escribir 20, fíjense que ese 20 se va a ver representado como una fecha. ¿Por qué razón? Porque la celda D7 ha quedado con el formato de fecha. No importa que utilice la tecla suprimir, el formato queda. ¿Qué significa eso? Que está el elemento formato en la celda D7. ¿Y cómo lo borro? Utilizando este botoncito. Borrar formatos. Y ahora sí puedo escribir 20. Les pido a todos los que me están siguiendo tomar en cuenta estos aspectos básicos del Excel, porque a medida que vayamos avanzando, esto les va a ser de mucha utilidad en todas las tareas que ustedes realizan. A lo largo del curso del Excel para profesores vamos a aprender a crear planillas de notas, de asistencias, formulario de notas, boletines, van a crear certificados, automatizar los certificados y algunos otros elementos. Vamos a ver cómo el Excel también nos puede servir para preparar una clase. Estén atentos, compartan esta clase y, por cierto, si necesitan o si quieren que el curso se les envíe a sus WhatsApp directamente para que no se pierda ninguno de los cursos, solo dejen su número de WhatsApp en inbox o en esta publicación.